Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El día 3 de agosto del año 1492, Cristóbal Colón empezó un larguísimo viaje en una ruta desconocida hacia un mundo extranjero, una tierra de donde pocos habían regresado. Él pensaba que eran las Indias, pero finalmente era el continente de América. Colón poseía algunos mapas de aquella tierra que encontraría entre ellos posiblemente los mapas que realmente habría utilizado Piri Reis para su famoso mapa mundi, pero nadie le advirtió de los seres vivos que encontraría en América ni de las sorpresas que le esperaban en su viaje. En este videoprograma vamos a hablar de una serie de fenómenos inexplicables que acontecieron en el mítico viaje de Cristóbal Colón a la hora de ir a descubrir América, y de hecho lo vamos a hacer en base a su diario, un cuaderno muy detallado de su primer viaje en donde se puede encontrar información muy extensa de los descubrimientos de las tierras americanas y de lo que serían fenómenos paranormales acontecidos durante el viaje. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 15 de septiembre del año 1492. Aquí Colón escribe en esa fecha lo siguiente. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un ramo de fuego muy similar al avistamiento del año 2014 en Polonia. Serían unas luces que irían cayendo progresivamente, un racimo de fuego en la mar, y de hecho no existen en esta anotación, no existe ningún tipo de referencia a lo que serían perturbaciones por la caída de algún tipo de meteorito, ni tampoco un fenómeno tormentoso del que pudiésemos decir que pudiesen ser centellas. Además habla de que eran maravillosos, es decir, estamos hablando un maravilloso ramo de fuego en la mar. Estaba Colón observando objetos voladores no identificados introduciéndose en el océano Atlántico. Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo otra vez y vámonos al día 11 de octubre del año 1492, momentos antes de que Cristóbal Colón viera tierra supuestamente por primera vez, y resulta que en su diario dice: después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. El almirante, a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio una lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada, no quiso afirmar que fuese tierra, y llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y le dijo que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo. Desde que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera, que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a ella. Estamos hablando de un avistamiento ovni en toda la regla, una candelilla de cera que se alza, que se levanta. Aquí tampoco tenemos ningún tipo de referencia de lo que pudiesen ser luminarias relacionadas con una tormenta o rayos globulares. Y bueno, pues lo cierto es que tenemos a Cristóbal Colón presenciando luces que aparecen hasta 2 veces yendo de arriba abajo en el horizonte americano. Esto es muy interesante porque estaríamos hablando de una intervención del fenómeno de los no identificados en uno de los momentos cumbres de la humanidad, algo que también ocurrió en el Apolo 11 cuando el hombre fue a pisar la luna. Pero realmente fue un ovni lo que vio Cristóbal Colón. Resulta que la Santa María se encontraba a más de 80,54 kilómetros de tierra cuando avistaron la extraña luz. Esos 80 kilómetros estaban siendo navegados por las 3 carabelas a lo largo del paralelo que pasa por la isla avistada y conocida hoy por San Salvador, que en aquel entonces se llamaba Guanahani. Bueno, pues resulta que esa isla tiene una extensión de 15 kilómetros cuadrados y por ella discurre el trazo del paralelo 24. Estamos hablando de lo que sería 24 grados norte. Efectuados los correspondientes cálculos matemáticos, resulta que el oficial de la Armada Española, Manuel Audige,
tuvo una interesantísima conclusión al respecto de este avistamiento, porque expuso que ese objeto tenía que tener una altura mínima de 425 metros. Claro, la isla de Guanajaní tiene colinas, por supuesto, pero la más alta no llega a los 43 metros. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener a este respecto? Evidentemente, aquella luz no podía ser una lumbre de un fuego, y sí que podría ser algún tipo de fenómeno aéreo no identificado que hubiese estado monitorizando el acercamiento histórico de Cristóbal Colón en su histórico viaje. Además, 80 kilómetros es una distancia excesiva como para distinguir lo que sería una hoguera o una centella situada en cualquier punto de la costa. Esto es realmente interesante, pero es que en el cuaderno de bitácora se observan diferentes menciones al fenómeno ovni. De hecho, Colón apunta que una luz brillante surge entre las aguas y se eleva por los aires. Evidentemente existen bancos de plancton que son fluorescentes, pero aquí estamos hablando de algo que llega a levantarse y de hecho a perderse en el horizonte. Esto es muy significativo porque resulta que, tal y como apuntaba Bill Barnes, investigador de ovnis, resulta que esto se produce ni más ni menos que en el Triángulo de las Bermudas, una zona muy rica y prolífica en incidentes de este tipo. Por otra parte, Maximilien de Lafayette, otro investigador de ovnis, asegura que Pedro Gutiérrez, compañero de barco de Colón, habría denunciado al almirante Colón por decir que las luces del cielo que había visto le recordaban a la menorá judía, esta pieza de oro utilizada en los tabernáculos por los judíos. Este señor habría llevado a Cristóbal Colón ante el Tribunal de la Santa Inquisición, esa infame institución que se ocupaba de juzgar a todos aquellos que no fuesen creyentes o que no comulgasen con la fe católica, y resulta que Colón tuvo que dar explicaciones de que él no era judío, pero él, le había parecido esa forma de esa menorá judía en lo que sería ese avistamiento de luces que habría tenido en su llegada a América. Y esto es muy curioso porque realmente, si empezamos a observar cómo sería esa forma, esa especie de candelabro de menorá judía, estamos hablando de lo que sería una luz, una serie de luces horizontales con una luz abajo o arriba. Y esto se ha visto en numerosas ocasiones en el fenómeno ovni, en avistamientos tanto en México como Estados Unidos, Perú, Inglaterra, también en el norte de Europa. El fenómeno de los ovnis lumínicos que tienen capacidad para mezclarse entre sí y que habrían aparecido en un momento cumbre de la historia de la humanidad. Pero es que resulta que el diario de Colón tiene aún más sorpresas, porque resulta que el miércoles 9 de enero de 1493, Colón asegura haber visto algo parecido a lo que serían las sirenas. De hecho, esto ocurre en las costas de la Florida. Vamos a ver qué es lo que dice Colón textualmente. Dice: en toda esta tierra hay muchas tortugas, las cuales tomaron los marinos en el Monte Cristi, que venían a desovar en tierra y eran muy grandes, como una gran tabla china. El día pasado, cuando el almirante iba al río de Oro, dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, ya que, en alguna manera, tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa de Manegueta. Evidentemente, Colón se pudo confundir con lo que serían los manatíes, pero estamos hablando de un avistamiento de algo similar a los famosos kappa, que son unas criaturas del folclore popular japonés y que tendrían esa forma de tortuga con una, serían prácticamente antropomórficos, es decir, con brazos y con piernas, de hecho erguidos sobre 2 patas. ¿Estaba viendo Colón exactamente lo mismo que veían los antiguos japoneses con los kappa? ¿O es que acaso estaba viendo algún tipo de criatura metamórfica más similar al tipo de avistamientos reptilianos que aparece en la historia de la ufología? Bueno, vamos a seguir observando más monstruos, porque resulta que en aquellos tiempos el fin del mundo se pensaba que estaba prácticamente poblado
habitado por seres mitológicos y monstruos de leyenda. De hecho, el almirante instigó a lo que serían los pueblos indios que se encontró en América para que le hablasen sobre aquellos, pero estos no pudieron explicarle muy bien a qué se refería el descubridor. Aún así, el domingo 4 de noviembre, Colón escribe algo sorprendente. Dice: el almirante entendió también que lejos de allí había hombres de un solo ojo y otros con hocicos de perros que se comían a los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Aquí tenemos unos seres cíclopes y prácticamente caníbales que también aparecen en una mención de su diario secreto el lunes 26 de noviembre. Dice: toda la gente que hasta hoy he hallado dice que tiene grandísimo temor de los caníba o canima, y dicen que viven en esta isla de Bohío, y a esta causa le parece que aquellos indios que traían no suelen poblarse a la costa de la mar por ser vecinos a esta tierra, temiendo que los habrían de comer, y no les podía quitar el temor, y decían que no tenían sino un ojo y la cara de perro. Bueno, aquí tenemos esta mención de Cristóbal Colón al respecto de lo que serían pues unas criaturas prácticamente cíclopes, pues antropófagas, es decir, que se comen a los seres humanos, mejor no están muy cerca de ellos en ese descubrimiento, y que tendrían cara de perro, algo que podría estar relacionado con la licantropía. Por otra parte, evidentemente existen problemas de comunicación en estos viajes primigenios a América por parte de los descubridores, que no podían expresarse muy bien con los indios. Pero bueno, aún así queda reflejado en la historia, en este diario secreto de Colón, este tipo de incidentes. Por otra parte, tenemos otras menciones, porque resulta que el día 10 y el día 6 de enero del año 93, Colón incluye una pequeña descripción de las costumbres de esa misteriosa comunidad de cíclopes y licántropos. Resulta que expone que le hubiese gustado llevar 5 o 6 a los reyes católicos, y esto es muy curioso, aparece en Colón 192, y bueno, pues aparece también una mención en la que se ve que esta tribu participaba en lo que serían sacrificios humanos. De hecho, el inca Garcilaso confirma en sus escrituras que esta actividad sí tuvo lugar en ciertos grupos nativos completamente desconocidos a día de hoy para los historiadores. Vamos a ver qué es lo que expone Garcilaso, porque realmente es muy interesante. Dice: y en algunas naciones fue tan inhumana esta crueldad que excedió a la de las fieras, porque llegó a no contentarse con sacrificar a los enemigos cautivos, sino a sus propios hijos en tales o tales necesidades, y comían al indio sacrificado con grandísimo gusto y sabor, y no menos fiesta y regocijo, aunque fuese su propio hijo. Y esto realmente tiene bastante que ver con respecto a lo que serían esos sacrificios ritualistas que aparecen en los dioses de la antigua Sumeria, en donde parece que incluso los lazos familiares no importaban a la hora de hacer sangre en honor a los dioses. Todo esto que aparece en el diario de Colón es muy interesante, porque estaría exponiendo, además de unas visiones de seres prácticamente criptozoológicos, estaría exponiendo la intervención del fenómeno ovni en lo que sería el viaje, algo que, como decíamos, ha ocurrido en toda la carrera espacial estadounidense y soviética, y que de hecho ha protagonizado escenas absolutamente desconcertantes en la superficie de la Luna. Bueno, pues hasta aquí este curioso videoprograma en donde exponemos lo que serían esos hallazgos que había tenido Colón, con esas visiones de esa menorá, de esas luces horizontales, de esos ovnis emergiendo desde las aguas. Y bueno, pues una visión, habría que haber estado en esas carabelas para estar en ese entorno, en ese barco increíble, y haber visto objetos voladores no identificados, lo que sería pues despidiéndose del agua y perdiéndose en la cúpula de los cielos. Realmente son avistamientos que, bueno, pues que explicados a su manera, un racimo de fuego, unas candelitas de cera, pues realmente están reflejando la realidad de un fenómeno ovni que parece acompañarnos desde el principio de los tiempos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El día 3 de agosto del año 1492, Cristóbal Colón empezó un larguísimo viaje en una ruta desconocida hacia un mundo extranjero, una tierra de donde pocos habían regresado. Él pensaba que eran un racimo de fuego en la mar y de hecho no existen en esta anotación no existe ningún tipo de referencia a lo que serían perturbaciones por la caída de algún tipo de meteorito, ni tampoco un fenómeno tormentoso del que pudiésemos decir que pudiesen ser centellas. Además habla de que eran maravillosos, es decir, estamos hablando un maravilloso ramo de fuego en la mar. Estaba Colón observando objetos voladores no identificados de fenómenos inexplicables que acontecieron en el mítico viaje de Cristóbal Colón a la hora de ir a descubrir América, y de hecho lo vamos a hacer en base a su diario, un cuaderno muy detallado de su primer viaje en donde se puede encontrar información muy extensa de los descubrimientos de las tierras americanas y de lo que serían fenómenos paranormales acontecidos durante el viaje. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 15 de septiembre del año 1492. Aquí Colón escribe en esa fecha lo siguiente. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un ramo de fuego muy similar al avistamiento del año 2014 en Polonia. Serían unas luces que irían cayendo progresivamente las Indias, pero finalmente era el continente de América. Colón poseía algunos mapas de aquella tierra que encontraría entre ellos posiblemente los mapas que, que realmente habría utilizado Piri Reis para su famoso Mapa Mundi, pero nadie le advirtió de los seres vivos que encontraría en América ni de las sorpresas que le esperaban en su viaje. En este videoprograma vamos a hablar de una serie